En RTVC, conversemos de actualidad. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí para conversar sobre actualidad. Y la actualidad hoy la hace un libro que ha llegado para demostrarnos que en Colombia la paz, la reconciliación y el perdón ya comenzaron hace algún tiempo. La periodista bayuna Claudia Palacios ha hecho su libro Perdonar lo imperdonable, una recopilación de casi 126 entrevistas realizadas a lo largo y ancho del país para demostrar que hay una paz posible. Claudia, bienvenida. Muchas gracias. ¿Sí le ha quedado Darío esa sensación después del libro de la posibilidad de una paz en Colombia? No solamente la sensación, sino la certeza de que si la paz no se trabaja de manera individual y de ahí hacia arriba, no vamos a tener paz, porque aquí usted sabe, ya hemos firmado otros acuerdos de paz y no hemos tenido paz. ¿Quiénes son los personajes de ese libro? Los personajes del libro son ex víctimas y ex victimarios, primordialmente. A mí me gusta llamarlos así, de hecho porque varios de ellos se consideran como ex. Hay muchas víctimas que han luchado por hacer valer sus derechos, luchado por hacer procesos de transformación comunitaria y para que lo que les pasó a ellos no les pase a otros, y entonces ellos mismos dicen o ellas mismas dicen ya no somos víctimas, así no hayan logrado la justicia que buscan. Y los victimarios una vez aprovechan una nueva oportunidad que reciben y dejan las armas, pues dejan de ser victimarios. Ellos son los protagonistas del libro. Para dar una idea de la clase de historias que contiene este libro, el primer capítulo o la primera historia de ese libro tiene que ver precisamente con quien acaba de ser elegido alcalde de Cali, Mauricio Armitage. ¿Qué es lo que cuentas de él? Mauricio Armitage ha sido 2 veces secuestrado y uno de esos secuestros fue posible porque su mayordomo de muchos años, a quien él le permitía incluso criar animales en sus tierras, le ayudaba con la educación de sus hijos y ese tipo de cosas que mucha gente hace con sus empleados. A pesar de eso, lo vendió para que unos cuñados de él lo secuestraran. Él fue el que dio la información de cuándo iba a estar Mauricio Armitage en esa finca y a qué horas iba a salir para que lo secuestraran. Ese secuestro no duró mucho porque se desplegó una búsqueda impresionante y los secuestradores terminaron dejándolo botado, dejándolo libre, y ellos huyeron porque Mauricio les ofreció que si lo dejaban libre, él les iba a dar luego una recompensa. Y la historia que Mauricio la ha contado en varios medios, digamos, de esto tiene de adicional que habla el mayordomo. Y el mayordomo reconoce, sí, que se dejó llevar por la ambición, que si le hubiera dicho al menos a su esposa nunca le hubiera permitido pues hacer eso, que era que tenía miedo de sus cuñados, que porque uno de ellos ya había matado a una persona, y que obviamente está muy arrepentido porque después nunca volvió a encontrar un patrón como Mauricio, que además le pagó el abogado para que él pudiera salir pronto de la cárcel. Y como él encontró otros casos de empresarios dispuestos casi que a convivir con sus antiguos captores o que pertenecían a la guerrilla que los tuvo cautivos. Hay una historia increíble que es la de César Montealegre, que es un empresario que estuvo secuestrado varios meses por la guerrilla. Dejaron a su esposa en libertad para que ella fuera a conseguir el dinero para pagar el rescate. Y cuando por fin pudo reunir parte de ese dinero y de reunirse con el comandante del frente que tenía a su esposo sometiéndola a muchas humillaciones, a ella la meten por un lado supuestamente a llevar la plata y donde se iba a encontrar con él para podérselo llevar de vuelta a casa, pero a él entre tanto lo están sacando por otro para que vaya y consiga el resto de la plata que ella no pudo conseguir, y a ella la dejan secuestrada. Y es una historia muy dolorosa porque es de esas familias que no nacieron con plata, sino que se hicieron a pulso y lo que tenían, pues tocó todo venderlo para poder reunir esa plata. Después, él cuando está en su restaurante, uno de los negocios que se quedó, donde incluso es el que aprende a tocar la guitarra y a cantar porque no tiene con qué contratar una persona que haga eso,
uno de sus empleados, él pues le confiesa que es un desmovilizado y que además estuvo en el frente, que lo secuestró a él y que Yo fui su secuestrador. Dice, fue el secuestrador y además él vio cuando lo obligaron a cavar el hueco donde lo iban a meter muerto después de pegarle un tiro y le dice, mire, perdóneme, yo lo secuestré, pero no me eche que necesito el trabajo. Verlos a los dos juntos hablar, la manera como se relacionan, que prácticamente César es el abuelo del hijo de Luis, Luis así se llama el guerrillero que se desmovilizó, es increíble, increíble como la capacidad de perdón de esa familia y cómo los hijos de César y la familia de Luis es como si fueran la misma familia después de haber vivido pues, ese hecho tan violento. Y ahora que toca lo de las familias, hay una historia de ese libro que me impactó mucho, además porque en la presentación que hicimos del libro conocí a una de las protagonistas. Es una familia en la que uno de los integrantes va a la guerrilla, ella, y su hermano es paramilitar. Luego se encuentran y conviven ahora. Esa historia es dolorosísima porque tiene como todos los ingredientes de los tipos de violencia en Colombia. Empieza por violencia intrafamiliar, que es el origen de todas las violencias. Esta niña es la menor, si mal no recuerdo, de una familia de varios hermanos y la mamá deja al papá porque la última paliza que le dio, mejor dicho, casi la descerebra. Entonces se van a otro pueblo huyendo de la violencia del padre, pero pues con unas dificultades económicas enormes. Ella, Liliana, decide irse a otro pueblo aún más chiquito para dejar de ser una boca que alimentar y ahí conoce a un muchacho que es guerrillero y que pues le dice que en la guerrilla luchan precisamente para que no se sufra todo lo que ella y su familia están sufriendo, la inequidad y todo eso. Ella termina yéndose a la guerrilla, su hermano ya se había ido a los paramilitares, pero ella estaba profundamente enamorada de él. Y eso trae unas consecuencias familiares muy difíciles porque su hermano después cuando ella decide desmovilizarse porque queda en embarazo y cree que le van a hacer abortar, claro. Su hermano dice, yo a ese hijo que usted va a tener si lo llego a ver le corto la cabeza porque es el hijo de un guerrillero. Caramba. Y bueno, ya la mamá logran después que más o menos se logren empezar a hacer una nueva relación, ¿no? Una relación, y bueno, y es todo un tema de reconciliación, de perdón y de convivencia en el núcleo de una familia. Claudia, ¿todos los testimonios están circunscritos al conflicto armado o usted aquí abarca todas las formas de conflicto en este libro, todas las épocas o está restringido a una época? No, hay de todo. Para hablarle de las formas de conflicto, y es que a mí me impresiona mucho que de verdad todo viene de la violencia intrafamiliar. Hay una historia que a mí me pareció muy impresionante, que es la historia de una mujer que cuando era niña ve a su mamá teniendo relaciones sexuales con un hombre que no es el papá. La mamá se ve sorprendida, entra en cólera, coge a la niña, la castiga y le tumba unos dientes. Y la niña, pues muy avergonzada porque queda mueca, la mamá la lleva al odontólogo para tratar de arreglar lo que pasó y el odontólogo termina diciéndole, no, hay que sacarle todos los dientes. Entonces fue aún peor y aún así, aún después de ese hecho, porque la amarraron para sacarle todos los dientes porque ella no quería, y la mamá queda de ahí en adelante como con algo que ella no quiere a esa niña. Ella no quiere a esa niña y ella necesita el amor de su mamá. Y así crece y ella sufriendo muchísimo porque su mamá no la quiere y luego entra a algo que se llama las escuelas de perdón y reconciliación y le ayudan como a manejar todo ese dolor que ha vivido toda la vida y logra, digamos, su mamá hasta el día de hoy no la quiere, ¿no? Dice, yo le doy un abrazo a mi mamá y mi mamá se queda quieta con los brazos para abajo ni me abraza, pero yo ya no siento dolor por eso y la comprendo a ella. Y esa mujer tiene un hogar lindo, con unos hijos que cría con amor, y eso me pareció como de esa sabiduría que tiene la gente sin necesidad de ir a la escuela, ni a la universidad, ni tener grandes títulos, esa gran sabiduría y esa gran
capacidad de no tener una memoria cavernícola, sino una memoria que mira hacia el futuro, como dice el padre Leonel. Pero en esto hay víctimas y victimarios de narcotráfico, de paramilitarismo, y hay también protagonistas de violencia de los 50 también. Sí, está en Monterrey Casanare, la historia de uno de los que fue combatiente de las guerrillas cuando la época de la violencia entre liberales y conservadores. Y él, pues de una manera muy simple, como hablar con cualquier campesino que uno conozca, dice, pues lo que está pasando hoy es lo mismo que antes. Si a nosotros nos hubieran dicho que nos iban a llevar a la cárcel, pues nunca nos hubiéramos desmovilizado, ¿no? Entonces es como repetir la historia. Claro, hay unos ingredientes nuevos en cada una de nuestras épocas violentas, pero al final termina siendo el mismo origen y la misma dificultad de solucionarlo, ¿no? Como esa falta de pragmatismo que ha ido prolongando el conflicto por años y años. Creo que sí, eso es lo que le da el ingrediente de periodismo a este libro. Si fuera un libro de historiador, tal vez habría dicho limitado de un año, a un periodo, a una circunstancia, a una característica, como trabajan con todo respeto los historiadores. En este caso es la inquietud de una periodista de tratar de abarcar como todas las épocas de esta violencia colombiana y todas sus manifestaciones. Sí, pues es que yo no soy académica y además conozco, porque el primer paso para... Pero sí aficionada por la historia. Sí, aficionada, esa es la palabra. Pero el primer paso para hacer este libro fue recopilar material. Y yo tengo, pero cajas de libros que me dieron, empezando por el informe Basta Ya, y tantos libros que se han hecho por cada uno de los hechos más violentos que recordamos. Entonces hay uno por la masacre del Salado, hay varios por los otros sitios de los Montes de María donde hubo desplazamientos y masacres. Cada ONG, hay uno de las mujeres, que son 3 tomos, que yo digo, qué grandes trabajos, pero esto no lo va a leer nadie sobre quien pueda tener un impacto, porque lo leen los propios académicos que los escriben y pues las víctimas en ese círculo, son muchas, 7 millones de víctimas, pero pues están también como en unos escenarios que no trascienden a la vida del colombiano de a pie, que casi que ya ni entiende el conflicto ni lo vive. Entonces, por eso parte de este trabajo se nos ha quedado solamente en el libro, en terminarlo y dejarlo ya exhibido, un poquito de promoción, sino que ha empezado como una tarea evangelizadora con ese libro. Va a recorrer el país, va a tratar de llevarlo a todos los rincones, hablar de él, que se hable de él, que se enseñe. Claro, es que Colombia es un país que lee poco. El libro lo saco con Editorial Planeta, que es la misma editorial con la que saqué mi primer libro. Y a mí me dijeron cuando saqué el primer libro, mire, yo no tenía ni idea cómo era esto del mundo de los libros, ¿no? Yo pensé, pues a mí me gusta leer, entonces como que encontraba muy fácil que si hay un tema interesante la gente lo quiera leer, pero me dijeron una cifra con la que yo quedé totalmente desconcertada. Es un libro en Colombia que venda 3.000 copias, un libro periodístico, es un hit. Y yo digo, pero 3.000 copias en un país de 48 millones de habitantes es nada. ¿Cuál es el impacto que eso puede tener? Entonces, por eso pues decidimos hacer abrir otros canales de distribución del libro para masificarlo, pero aún así, digo, no vamos a vender 3.000, a lo mejor venderemos 10.000, sigue siendo muy poco para el trabajo que se hizo para tener un impacto en la sociedad y para la cantidad de habitantes. Entonces, pues sí, yo ando con mi cuento por todas las ciudades, universidades, centros comerciales, donde me inviten, las escuelas, yo voy y cuento el cuento, porque llevamos 50 años, Darío, y bueno, en los medios, hace 50 años, por ejemplo, por supuesto no son lo que son hoy, pero ¿qué nos dan los medios? ¿Qué nos da la televisión? ¿O qué les damos a los colombianos en la televisión? El momento, ¿no? Nunca les damos el antes y el después.
de la masacre, del desplazamiento. Por ahí si hay un aniversario muy importante o si hay un esfuerzo como por ejemplo con el Salado para esa reconstrucción, con el apoyo de Fundación Semana y todo eso, tiene un poco más de repercusión. Pero ¿qué le estamos dando nosotros a la gente? El momento, el primer plano del pueblo destruido, del soldado amputado, de la mamá llorando. Pero no le estamos contando por qué pasa eso en la misma dimensión, ni le estamos contando que después esa gente no se queda de brazos cruzados esperando a morirse, sino Claro. que hace de todo para vivir. Y además que en la reconstrucción de esa historia que ha hecho la dramatización, la ficción, la ficción basada en la realidad, se han basado mucho en los victimarios. Las historias a partir de victimarios, hemos tenido una racha de series y de películas sobre eso, pero poco sobre víctimas. Sí, porque... Aquí hay un insumo importante a propósito en este libro, ¿no? Pues una sí, cantidad de debería historias. uno de nuestros colegas interesarse por poner eso en un formato televisivo, porque mire, yo entiendo por qué los comunicadores, los productores de televisión, quieren y queremos contar esas historias, porque tienen más ingredientes, o como que está más completa la historia del victimario y genera como más curiosidad y una gran cantidad de elementos que hacen que sea más fácil ponerla en un capítulo y tener a la gente conectada. Pero cuando uno oye a las víctimas de esos victimarios explicar lo que para ellas significa haber visto en prime time la historia de Pablo Escobar con todos sus bemoles, francamente yo digo, las víctimas tienen que estar primero, y si eso a la víctima le duele, si eso a la víctima le trae conflictos, le trae un conflicto con la indiferencia de la sociedad, pues no hay que hacerlo, o hay que hacerlo distinto. Yo estoy plenamente convencida de eso porque no me encontré una sola víctima que dijera que qué rico, cómo me ayudó a sanar esa serie sobre los Castaño o esa serie sobre Pablo Escobar. Sin duda, me voy a devolver un momentico en contenido porque ahora menciona usted de paso por ahí a las mujeres y sé que las mujeres son muy protagonistas de su libro, sobre todo las mujeres como generadoras de perdón y de reconciliación. Eso parece ser una característica de esta mujer colombiana. Yo me impresioné mucho porque, pues, además de mujer, que obviamente soy, pues soy mamá. Y gran parte del sufrimiento de las mujeres en Colombia tiene que ver con perder a sus hijos. Entonces, hay dos historias que a mí, bueno, todas, pero ahorita mismo quisiera resaltar dos, de mujeres que hacen lo impresionante, lo inimaginable, lo que va contra la condición humana. Es esta, que ahorita es concejal de San Carlos, Antioquia, que ella termina curándole las heridas al asesino de su hijo sin saber que es el asesino de su hijo, lo acuesta en la cama que fue de su hijo, donde mejor dicho, su hijo dormía unas semanas atrás porque llevaba muy poco tiempo de haberlo asesinado. Lo acuesta ahí, se queda dormido el muchacho que es un paramilitar y cuando se levanta y ve en la pared una foto del dueño de esa habitación, dice, este hijo de tantas que hace aquí si lo acabamos de matar. Y ella, pastora, oye eso y tiene a una enfermera al lado que es su vecina la que ha llamado para que le ayude a curarle las heridas a ese muchacho y a su hija al otro lado, la enfermera diciéndole, si usted quiere le aplicamos una inyección y se muere y aquí nadie va a saber qué pasó. Wow. Y la hija la mira diciéndole, pues claro, y ella decide que no. La hija se va furiosa, le dice que es una cobarde y esta mujer lo que hace es darle plata a ese muchacho para que se coja un transporte y se vaya al hospital a que lo terminen de curar y le dice llame a su mamá y el muchacho le dice, obviamente en shock cuando se da cuenta que está con la mamá del muchacho a quien asesinó, le dice, ¿por qué hace eso? Y ella le dice, porque yo hubiera querido que a mi hijo ustedes lo dejaran hablar conmigo antes de matarlo, aunque lo dejaran hablar conmigo antes de... Y yo digo, esa capacidad de las mujeres para incluso en el momento en que eso podría ser ir a intenso dolor, ¿no? Sí. En ese momento tomar una decisión que va más, que está por encima de sus legítimos sentimientos y poner por encima de eso el futuro de un país, el bienestar de una comunidad, la necesidad de parar la venganza,
a mí me parece grandioso, porque aunque lo comparto, no sé si yo como mamá tendría esa capacidad de hacer eso. ¿Y había otra historia de mujer? Ay, sí. Bueno, es que son muchas, pero a mí me parece muy impresionante la historia de otra de las mujeres que está en ese capítulo ahí reseñada, porque ella es una señora que le mataron a su marido, Marta Mora, en Cúcuta, y ella queda con sus 2 hijos, pobre, porque su marido era el que sostenía la casa, y ella con mucha rabia, porque no sabe que los paramilitares les mataron a su marido, pero empiezan las audiencias de justicia y paz, y ella no aparece en las listas, su marido no aparece en las listas de lo que los paramilitares de ese bloque frontera están confesando. Y ella se logra meter ya casi que en la última audiencia y hablar con Jorge Iván Laverde, que era el jefe del bloque, alias El Iguano, y decirle, mire, por favor, dígame, yo sé que ustedes lo mataron, pero por favor, confiésenlo. Y él, como esto era una cosa tan terrible que no necesariamente el jefe sabía los nombres de todos los que habían matado, dice, no, pues déjeme, yo voy y les pregunto a mis hombres y le cuento. Y hace eso, y cuando ya vuelven, retoman la audiencia, él le dice a la magistrada, yo necesito que la señora Marta Mora venga, porque es cierto que sí le matamos a su marido. Y ella se acerca y ellos se abrazan y él le pide perdón. Y ella, que hoy en día es conocida como la poetisa del norte de Santander entre los grupos de víctimas, escribe una poesía muy linda de lo que le generó ese encuentro y cómo ella a través de eso pudo perdonarlo a él y además les enseña artes, pintura y baile a todo un grupo de jóvenes de una comunidad donde ella está ahora, que recibieron viviendas gratis, pero que no por eso van a dejar de ser posiblemente criminales, porque a todos les han ofrecido las bandas criminales plata para que se metan a las bandas criminales y seguramente muchos van a decir que sí, porque no tienen desayuno o no tienen zapatos, tienen techo, pero les faltan muchas otras cosas. Claudia, también hablan aquí en el libro algunos jefes paramilitares que ya están pagando su condena o ya la pagaron, y jefes guerrilleros también y siguieron ese mismo camino. ¿Sí percibió en ellos voluntad, deseo de continuar en paz o de pronto de una inclinación a volver a la guerra? Yo me hago esa pregunta casi todos los días, Darío, porque incluso después de hacerle las entrevistas a Ernesto Báez, a quien fuera alias El Alemán, al mismo Jorge Iván Laverde, a Uber Banqués, quien fuera alias Juancho Dique, yo he seguido teniendo comunicación con ellos, en muchos casos para cosas que tienen que ver con mi profesión, pues con mi trabajo en la radio, en la televisión y con ajustes que iba haciendo al libro, datos que me faltaban, me seguía comunicando con ellos. Y entonces, pues empieza uno ya a ver a esas personas como seres humanos, no como los asesinos de 4.000 personas. Y yo me cuestiono mucho eso, porque yo he tenido la capacidad de verlos como seres humanos, que es algo que yo no me propuse hacer, pero creo que para el ejercicio del libro era necesario y terminé lográndolo. Y entonces, ahora que conozco un poco más de ellos, de sus expectativas, de quiénes son sus familias, digo, ojalá, porque me suenan creíbles. Y yo les pregunto a los magistrados de Justicia y Paz, por ejemplo, y a los fiscales, ¿ustedes les creen? Yo lo primero que hice para determinar a quiénes de ellos entrevistaba fue hablar con los magistrados. Sí. Decía, díganme a quiénes ustedes les creen, porque no quiero ir a que me echen un cuento que de pronto es para ellos lavarles la imagen. Yo creo que todos quedamos con esa duda y eso se va a empezar a ver ahora que ellos salgan, que ya están saliendo y que sigan saliendo de la cárcel. Y su libro concluye con un capítulo dedicado a los expresidentes que han intervenido y cada uno ha intentado un proceso de paz diferente. La misma sensación de esa disposición de la gente común y corriente a perdonar y a reconciliarse la captó en los expresidentes que le hablaron. Pues, Darío, ellos, expresidentes y exnegociadores de paz y militares en retiro y exguerrilleros también,
ellos están primero cuidando su lugar en la historia. Entonces, eso no les permite ser pragmáticos, les hace difícil reconocer errores y se trasladan a ese momento de la historia para dar las respuestas. Con todo y que yo muchas veces les contrapreguntaba y les decía, está Vengamos bien. al presente ya. Sí, a la luz del momento, digamos, de la lucha en el mundo contra el comunismo, pues la actitud de los militares es entendible. O a la luz de los hechos, la actitud de los guerrilleros es entendible, digamos, esa decisión de usar las armas para conquistar lo que no se les daba en democracia, eso no pasó solamente aquí, pasó casi en toda América Latina. Entonces, digamos, a la luz de los hechos es entendible. Pero lo que yo no considero aceptable es que 30 años después, o 20 o 15, no puedan dejar de ver o hacer un análisis, una reflexión sobre las decisiones que tomaron a la luz, no solo del presente, que no es lo que más importa, sino del futuro y del país que uno anhela. Les cuesta mucho trabajo, mucho. Claudia, en una palabra, ¿qué fue lo que más le dejó este libro? ¿Le dejó lágrimas, rabia, indignación, esperanza? Esperanza. Esa es, y tenía miedo porque ese era mi propósito, pero al conocer unas historias tan duras, pues yo tenía miedo de que se volviera otro libro más de la guerra. Yo creo que no es así, yo creo que el libro al final deja esperanza porque cada exvíctima y cada exvictimario hace unas cosas tan maravillosas que deberían llevar a los lectores a pensar que hay que ser tan pragmáticos como esos exvíctimas y esos exvictimarios y que cada uno de nosotros tiene un montón de cosas importantísimas que aportar a la construcción de la paz en Colombia. Por eso la palabra es esperanza. Pues quiero decirles que este libro que para Claudia dejó esperanza, esperamos que también la siembre en cada uno de ustedes. Es un libro ambicioso por todo lo que abarca, por la cantidad de personajes y la diversidad de historias que reúne. Es un libro necesario, oportuno y útil para este proceso en el que se ha empeñado Colombia de lograr por fin una paz. Claudia, muchos éxitos con este libro y gracias por este inmenso esfuerzo de hacerlo. No, pues gracias porque usted, Darío, ha sido muy generoso en permitirme este espacio y yo creo que como mensaje final es decirle a la gente, pongámonos por encima de la polarización. El libro no llama a nadie a cambiar del líder que le gusta o de postura respecto ni siquiera a este proceso de paz, sino a pensar en que no importa con qué esté de acuerdo y con qué no, tiene muchísimo que aportar en la construcción de la paz de Colombia. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima oportunidad para conversar de actualidad.